Hola, ¿cómo está? Un saludo desde La Habana. Bienvenidos a otro episodio de Flash.net. Para las potencias mundiales, especialmente para Estados Unidos, resulta más beneficioso en la actualidad aplicar otras técnicas antes de una intervención militar, si tienen objetivos o intereses en otro país. Dentro de estas técnicas, las preferidas son las sanciones, con una escala extraterritorial enorme y efectos destructivos a mediano y largo plazo. ¿Cómo funcionan las sanciones? ¿Qué países son los más afectados? ¿Existen formas de contrarrestarla? En este video te contamos. Las sanciones son utilizadas como una herramienta de política exterior por muchos gobiernos contra individuos, empresas o países enteros. Se trata de medidas coercitivas unilaterales que suelen ser impuestas por un país más grande a uno más pequeño por una de dos razones. O bien este último es una amenaza para la seguridad de la primera nación, o en segunda instancia le resulta incómodo el gobierno de ese país al Estado que aplica la sanción y busca un cambio de comportamiento. Por lo general, la segunda causa es la que más aplica en el caso de Estados Unidos. En este capítulo de Flash hablaremos sobre las sanciones económicas, que son las más utilizadas, pero tengan en cuenta que el abanico de estas medidas es muy amplio. Existen, por ejemplo, las sanciones diplomáticas, como la suspensión de visados, militares, como el embargo de armas, o incluso deportivas, como la prohibición a atletas de ciertos países a participar en eventos mundiales. Pero de forma general, las sanciones económicas son las más graves, porque si bien su excusa es afectar a un gobierno en particular, provocan daños financieros y sociales en poblaciones enteras. De acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo, hasta agosto de 2023 se registraron un total de 26.162 sanciones sobre 30 países impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados. El 96% de estas medidas se concentran en 9 países y el restante 4% se distribuye entre 21 naciones. Rusia encabeza la lista de las naciones más afectadas con el 67% del total de las sanciones. Le seguirán con el 9% y Siria con el 5%. Venezuela es el quinto país con más sanciones impuestas en tan solo 9 años. En el caso de Cuba, más que sanciones económicas, los diferentes gobiernos estadounidenses han mantenido el bloqueo económico más duradero contra la mayor de las Antillas. Los países que imponen las sanciones apuestan porque la situación se vuelva insoportable para el otro estado, con el objetivo de llevarlo a un punto en el cual prefiera negociar un levantamiento de estos castigos a cambio de modificar su comportamiento. Sin embargo, está sucediendo algo muy diferente. Los países sancionados, en su gran mayoría, no están dispuestos a dialogar con quien quiere intervenir en sus asuntos internos. Por tanto, se están readaptando, buscando otros mecanismos para solventar las sanciones. Les pongo un ejemplo. Actualmente Estados Unidos aplica sanciones en el sector financiero, controlando los flujos del dólar para impedir que otros gobiernos tengan acceso a sus cuentas en esa moneda. Por esta razón, la desdolarización es la primera herramienta para vacunar una economía contra las sanciones. De hecho, no utilizar el dólar en el comercio o para acumular reservas de divisas permite eludir en parte dichas medidas. Así lo aplican desde el 2020 Rusia y China. Ambas potencias han dado pasos para liberalizar su comercio bilateral, principalmente en yuanes o rublos. Otra estrategia es la creación de monedas digitales o una divisa común para organizaciones que cada vez adquieren más peso en el escenario internacional, como los BRICS. El hecho de que dos naciones no tengan los mismos intereses o visiones no le otorga el derecho a una de las partes a castigar a la otra. Las sanciones económicas tienen en muchas ocasiones un efecto boomerang, porque afectan a quienes las aplican, como el caso de la Unión Europea, que salió más perjudicada al sancionar a Rusia en el tema de la energía. Pero la realidad es que mientras los intereses políticos se tensan de un lado y otro, los pueblos son los que más sufren con el empeoramiento de su situación económica. Respetar la soberanía de un país, entender que las injerencias se disfrazan muchas veces de sanciones y lograr que las organizaciones internacionales defiendan la autonomía de los estados sería un primer paso para restarle poder a estas medidas coercitivas unilaterales. Por hoy es todo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y así te enteras de las noticias contadas por el Mayadín. Nos vemos en una próxima edición.